Y hoy sale el papá de Keishla diciendo que él no cree que el suegro de Verdejo haya tenido que ver. O sea, tu argumento es que en una apelación este caso pudiera caerse basándose en que si no había carjacking, pues no hay jurisdicción federal. ¿Cuál es la verdad del tribunal versus cuál es la verdad de la calle? Que supuestamente le había dicho al cliente que mintiera a los federales, que si él no le mentía a los federales iba a terminar él pagando las consecuencias de todo. La razón de ser de eso es para que el juez luego de 1 o 2 años se levante un día y diga, bueno, yo creo que Verdejo debería salir el año que viene, le voy a reducir su sentencia a 3 años. Ok, vamos a tener una conversación, Alan, sobre este tema que yo siento un poco que, ¿verdad? Los abogados quizás, y te voy a meter en problema, tú me dices si quieres entrar en ese nivel de problema o no, pero en mi opinión ese es un tema que tenemos que tocar. La verdad del tribunal versus la verdad de la calle. Hoy sale el papá de Keishla, que hoy cumpliría 30 años, dicho sea de paso, que en paz descanse. Y hoy sale el papá de Keishla diciendo que él no cree que el suegro de Verdejo haya tenido que ver. Y obviamente le dio una entrevista a Julio Rivera Saniel, está en mi canal de YouTube, J Fonseca PR, para aquellos que quieran verlo, donde plantea en esa entrevista que él no cree que el suegro de Verdejo haya tenido que ver en el asesinato de Keishla. Y te pregunto esto porque la verdad de la calle versus la verdad del tribunal son cosas bien diferentes y me gustaría explicar eso. Y que tú expliques filosóficamente lo que ocurre. Porque la verdad de la calle es que uno ve lo que pasó cuando no permitieron el testimonio del abogado, del licenciado Edwin Prado, que supuestamente le había dicho al cliente que mintiera a los federales, que si él no le mentía a los federales iba a terminar él pagando las consecuencias de todo. Cuando uno ve que permiten en el juicio que salga evidencia o información de alegada vida de narcotraficante que se daba Verdejo y después el juez tuvo que recoger. Cuando uno ve que en la calle se comenta mucho de que el suegro de Verdejo está en malos pasos, los federales lo arrestan junto antes de que comience el proceso en su contra, etcétera. O sea, uno ve como que aquí hay unas cuantas cosas que ocurren dentro y fuera del tribunal que son verdades que no entran en evidencia, pero que acá uno las ve y dice, contra, es que cuando uno ve la foto que publicó la Fiscalía Federal de un sujeto que supuestamente era Verdejo, que supuestamente se lanzó por el Teodoro Moscoso para verificar que había muerto en efecto Keishla, la foto no parece de Verdejo, en todo caso parece más de Cádiz. Entonces uno ve todo eso y como que no cuadra. Por otro lado, pensar que Verdejo no participó de eso, porque Keishla se iba a montar en una guagua cuando no estuviera Verdejo, sabiendo que ya estaba embarazada y que acababa de decirle a Verdejo que estaba embarazada y que, ¿me entiendes? O sea, hay tantas cosas que simplemente uno se queda como que, ok, ¿cuál es la verdad del tribunal versus cuál es la verdad de la calle? Y simultáneamente, obviamente, la petición de Verdejo de un nuevo juicio. Yo creo que va a haber un nuevo juicio, lo hemos planteado anteriormente, pero me parece importante establecer la diferencia entre la verdad de la calle y la verdad del tribunal. Ok, en términos filosóficos, ¿verdad? Solamente hay una realidad, que es la que ocurrió, ¿verdad? Ya en este paso hay una víctima, hay una persona que alegadamente asesina a una y ya hay unos eventos que ocurrieron. El tribunal está así para esclarecer la verdad, para tratar de esclarecer la verdad en la manera más económica y eficiente posible. Eso es lo que nos dicen las reglas de evidencia, ¿verdad? Esa es la filosofía. Pero lo que sucede dentro del tribunal no es la verdad, sino que es una recreación de la misma y se trata de reconstruir a través de testimonio, evidencia y todo eso hacia atrás lo que ya sucedió, que puede ser muchas veces imposible. También hay una ficción, la primera ficción es la figura del jurado, que pretende eh, determinar qué sucedió. Pero lo que esas personas determinen no necesariamente es lo que ocurrió, no necesariamente es la verdad, simplemente una situación de la realidad, de la estructura misma de nuestro sistema de gobierno, ¿verdad? Y cómo se dispensa la justicia a través del jurado. También hay otra parte adicional que muchas personas no saben, y es que los abogados, los jueces y los fiscales muchas veces determinamos
desde antes qué es lo que se va a presentar ante el jurado debido a que hay unas reglas. Y no necesariamente la conclusión puede ser mano a mano con lo que en realidad sucedió, pero es el propósito de que se trate de esclarecer. Esa es la filosofía detrás de todo eso. Ok, hablemos ¿verdad? De las posibilidades de un nuevo juicio que está pidiendo Verdejo. Número uno, obviamente, nosotros hemos hablado aquí del argumento de que el caso, ¿verdad? Primero que hablamos primero de que el asunto de jurisdicción, que si no hubo veredicto en el carjacking, y ya no habrá veredicto en el carjacking, porque ciertamente los federales tenían 3 meses para radicar de nuevo los cargos y decidieron que no iban a radicar de nuevo, que se iban a quedar con el secuestro que provocó la muerte, obviamente, y los 2 cargos por los cuales sí se encontró un veredicto. Siendo que no hubo entonces un carjacking, ¿hay jurisdicción federal? Yo entiendo que no. Entiendo que no en esa parte. Si se fue el carjacking con los panchos, todo lo demás se cae por la cadena de eventos. Tendría que haber una premisa de asesinato mediante contratación, que yo veo difícil que se sostenga en estos hechos, porque Verdejo participó en el caso, así que todo lo demás se cae por el chorro. O sea, tu impresión es que estamos hablando de que aquí, si no hay carjacking, no hay jurisdicción federal, aunque hubiera habido un secuestro. Lo del secuestro hay que ver, porque la premisa inicial fue el carjacking y sigue al alegado secuestro, que no necesariamente hubo ese evento tampoco. O sea, tu argumento es que en una apelación este caso pudiera caerse basándose en que si no había carjacking, pues no hay jurisdicción federal. Mira, en términos apelativos, y lo que he visto es que el Tribunal de Apelaciones muchas veces no se va tan directo y usualmente utiliza otros asuntos, no para eliminar la jurisdicción, sino para ver qué errores se pudieron haber cometido, tales como la presentación o evitar que un testigo como Edwin Prado, en este caso, declarara en juicio. Quizás ellos se pueden ir por ese lado. Lo que pasa es que la jurisdicción elimina por completo el delito de la esfera federal y tendría que irse a las manos estatales a ver qué hace la Fiscalía de Puerto Rico, ¿verdad? El Departamento de Justicia de Puerto Rico. O sea que no es que no hubiera un nuevo caso federal, sino que habría entonces que llevarlo a la esfera estatal y no se levantaría entonces la defensa de doble exposición. Yo no creo, porque sería un asesinato puro, que son los 99 años, asesinato en primer grado, mediante premeditación, alevosía, planificación, todo eso, y se lleva ante el tribunal de instancia aquí en San Juan. No, además que va a estar el argumento de que si no hubo jurisdicción, pues nunca estuviste expuesto, así que obviamente pues va a estar ese argumento siempre, pero para fines de los que, ¿verdad? Los que no son abogados, lo que está planteando el licenciado es que técnicamente hablando, los federales se pueden meter en unos casos sí y en otros casos no. Hay unos casos donde los federales no pueden entrar porque no les corresponde a ellos entrar por cuestiones constitucionales. Es decir, por eso es que los abogados son abogados, ¿verdad? Porque el derecho es algo un poco complejo, porque los seres humanos nacimos para ser libres. Se supone que estuviéramos por allá en el campo, cada uno haciendo lo suyo, ¿verdad? Cada uno haciendo su propio sistema de gobierno, porque somos libres. No tenemos que rendirle pleitesía a reyes, ni pagarle tributos ¿verdad? A ostrogodos ni a los visigodos, ni nada por el estilo. Así que si no hay, por lo cual yo no tengo que pagarle impuestos a nadie, pero yo decidí voluntariamente crear un gobierno y voluntariamente accedí a crear una constitución, así que esa libertad, ese libertarian que había en mí, pues yo decidí limitarlo para crear una sociedad, una cultura, una costumbre, una comunidad. Y entonces esa comunidad que hemos creado tiene unos derechos y tiene también unos deberes. El Estado tiene deberes, ¿verdad? Los derechos son para los seres humanos, los deberes para el Estado. Y el Estado tiene unos deberes y unas limitaciones de ese cumplimiento del deber. Y esas limitaciones, cuando es el gobierno federal, pues son las que dice la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos establece que hay unas cosas que le tocan a ellos y otras cosas que le tocan a los estados, a los gobiernos estatales o locales. Lo que tú estás planteando es que la jurisdicción federal, es decir, que el que los federales le tocara acusar, en este caso, realmente no hay forma de que se pueda demostrar, porque realmente lo que hacía que hubiera jurisdicción federal pura era el carjacking, y al no llegar al veredicto en carjacking, pues se acabó el carjacking. Eso es correcto. Y por tanto se acabó la jurisdicción federal.
Exacto. Puede ser que ellos se vayan por tu línea. Hubo un secuestro, el secuestro de por sí determina la jurisdicción federal, eso se puede dar, claro que sí. Por ejemplo, yo voy por la calle y te monto en mi carro, en el mío, no en el tuyo, pues yo te estoy secuestrando a ti y eso puede dar paso a una jurisdicción federal primaria. De otra forma, lo que sí me interesa ver es si existe ese debate en que uno de los tres jueces apelativos se vaya por un lado que diga que, o dos de los jueces, y digan, y hay una división en el panel y digan sí a la jurisdicción o no a la jurisdicción. Sería sumamente interesante ver esa dinámica en el tribunal y cómo la ¿Sabes? explican. ¿Sabes si está planteado en la apelación? Yo no he podido leerla, así que no sé si he tenido la oportunidad de leer la apelación, pero presumo que es parte de lo que está en la apelación de que la jurisdicción estatal debería haber sido la que juzgara esto. No, yo entiendo que en este momento lo que se radicó fue una notificación de apelación, que es una paginita. Las reglas federales dicen que uno tiene que radicar una notificación de apelación, que es básicamente gritar, voy a apelar, dentro de 14 días luego de rendido el veredicto. Eso es lo único que se tiene que radicar. Luego se radica la apelación formal. Y eso se hace como deferencia al tribunal local para que el tribunal local pueda reconsiderar si es que va a reconsiderar. No, lo dicen bueno, el tribunal local puede reconsiderar, pero una sentencia son de las sentencias son de las cosas más difíciles y limitadas por la doctrina de finalidad de las sentencias que existe para que un tribunal vuelva a reconsiderarla. De hecho, después de pasados los 14 días, un tribunal no puede volver a reconsiderar su sentencia a menos que sea por un error simple gramatical, clerical o a petición del gobierno federal. Eso está sumamente limitado, inclusive aquí en la esfera estatal también. La razón de ser de eso es para que el juez luego de 1 o 2 años se levante un día y diga, bueno, yo creo que Verdejo debería salir el año que viene, le voy a reducir su sentencia a 3 años. No, eso no se puede. El juez tuvo un momento para rendir su sentencia. Una vez su sentencia viene final y firme, está sumamente limitada por las reglas de procedimiento criminal para ser revisada, solamente en apelación o en excepciones limitadas. O sea, yo sé que tú has dicho esto antes, que aquí no hubo un carjacking porque hubo una forma de ocultar evidencia en todo caso y que Verdejo, pues obviamente no, o sea, no se puede plantear que hubo un carjacking si fue para esconder el carro, la evidencia, no para robarle el carro. Y en la práctica, pues no ocurrió ese tal carjacking porque ella había muerto ya en el momento de robarle el carro, en todo caso. Ese ha sido tu planteamiento y que por tanto tú crees que jurídicamente hay espacio para un nuevo juicio. Yo, al igual que tú, pienso que hubo muchos errores. O sea, yo pienso que aquí no hubo un error fatal, pero en la acumulación de los errores de evidencia, como hablar de las otras parejas de Verdejo en el pasado, como hablar de que era un narcotraficante que participaba en negocios del narcotráfico, como hablar de, por ejemplo, ¿verdad? Cosas como no traer al abogado y que la saliera la prueba de que el abogado no admitiera en evidencia el que trajera al licenciado Edwin Prado para testificar. Todas esas cosas dejan un grado de mal sabor en la población general y en el proceso jurídico de quizás aquí nunca se sabrá toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Mi impresión es que habrá un nuevo juicio por eso, porque pienso que hubo muchos errores y ya ha habido unas expresiones del Tribunal Federal en Puerto Rico, del Tribunal de Circuito de Apelaciones, que plantea que en Puerto Rico, ¿verdad?, ha dado bastante devoluciones de casos acá, regañitos a los tribunales locales, entre ellos el caso de, ¿verdad?, famoso de Héctor Martínez, el ex senador y demás. Tú has dicho eso, tú has planteado que crees que el juicio debe haber sido estatal y no federal. Dicho eso, ante la autoridad de las circunstancias, ¿tú crees que el circuito de apelaciones revoque el caso y lo envíe de nuevo al tribunal local? Bueno, una cosa es, pueden haber muchos errores, ¿verdad? Para ir clarificando por partes, pueden haber muchos errores. El tribunal de apelaciones puede determinar que a pesar de que ocurra un error, y eso es una cuestión que las personas no saben, a pesar de que ocurra un error, el mismo no es perjudicial y por lo tanto no se debe revocar la decisión del tribunal. ¿Por qué? Porque errores cometemos todos, ocurren constantemente, pero no hay una violación sustancial o perjudicial de los derechos de un acusado y por lo tanto no es necesaria la celebración de un juicio. Yo he tenido apelaciones que me han escrito el Tribunal de Apelaciones, me ha contestado 20 páginas para decirme eso.
como que sí, todos los errores que tú apuntas sí, Sí, se cometieron. se cometieron un montón de errores, pero no son tan graves. No son tan graves ninguno de ellos, ni de manera singular o de manera acumulada. O sea, que uno se va para su casa con las manos vacías, a pesar de que tiene toda la razón de lo que uno señaló, sí ocurrió. Aquí pueden haber errores perjudiciales, dado de que el juicio, el tribunal, ¿verdad? Los tribunales son personas, están compuestos de jueces que son personas y todos están al día de lo que sucede. Que son errores que debido a la exposición mediática pueden afectar e influenciar a un jurado. Y eso son cosas que quizás en un caso particular no se da, pero en este que ha sido tan mediático, un error de esa magnitud, los tribunales revocan, ¿verdad? Para darle toda la oportunidad al acusado de tener sus derechos. El revocar no significa que va a ir libre. Revocar simplemente es que va acusado de nuevo, si no hay una cuestión de jurisdicción, ¿verdad? Si hubo un error, es perjudicial, usted va de nuevo a juicio. Y se le va de nuevo a juicio y a ver hasta dónde llega. Y en este caso, indudablemente, se celebraría un segundo juicio con toda probabilidad. Sí. ¿Tu impresión sería que lo harían a nivel estatal o federal? Bueno, si la apelación no es revocada por jurisdicción, se mantiene la jurisdicción federal y Fiscalía Federal se queda con el juicio y lo celebra nuevamente. Sí, lo que pasa es que mi impresión es que si tú vas a tirar, ¿verdad? Ya ellos pidieron el permiso básicamente para ir en apelación. Si tú vas a apelar, tú vas a tirar todos los cartuchos, planteando que aquí nunca debe haber sido un caso en la federal y empezar entonces desde cero en la esfera estatal. Exacto, que bueno, pero vamos a la esfera estatal. ¿El resultado será diferente? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque el estatal igual, y la gente a veces no lo sabe muy bien, pero un juez allí en los tribunales estatales, aquí en Puerto Rico, los jueces a diario sentencian personas a 50 años, a 20 años, a 99 años, y los tienes que cumplir uno detrás del otro. Y te vas para la cárcel, te vas para la cuchara en Ponce, o te vas para Bayamón, para Guayama, ya, a la MIN. Que eso, sí. De hecho, tengo muchachos en la MIN, saludos allá en Guayama. Espero que estén todos bien. Sí, estoy seguro que te van a ver. Nada. Pero esa dinámica, o sea que la esfera estatal no es un alivio para muchas cosas. De que uno puede litigar de manera diferente, claro, pero de que el resultado va a ser diferente o el resultado va a ser el mismo, esa es la diferencia. Ok, veremos a ver qué decide un nuevo jurado, si es que ocurre un nuevo juicio. Alan, como siempre, muchas gracias. Un placer.